Hola, ¿qué tal? Continuando con nuestro curso de base de datos y específicamente la parte de SQL. En esta ocasión vamos a ver lo que son las funciones de fecha. Las funciones de fecha, como su nombre lo indica, son funciones que tienen que ver con datos de tipo date o datetime. Eh, para ello siempre vamos a utilizar un campo con ese tipo de datos. Por aquí yo tengo una base de datos entre las cuales tengo una tabla que se llama personas, y dentro de esa tabla tengo algunos campos y este específicamente que se llama fecha nacimiento, y como podemos ver aquí ese tipo datetime, ¿sí? Eh, los datos de tipo datetime nos van a permitir guardar principalmente dos cosas: una fecha y una hora. Pero tanto la fecha como la hora está compuesta por varios elementos. Eh, en un momento veremos cuáles son esas partes. ¿Ok? Bueno, estas funciones de fecha siempre van a tener un parámetro de tipo day o de tipo daytime, pero lo que nos va a devolver puede ser de diferente tipo. Por ejemplo, getDate nos va a devolver una fecha, getUtcDate nos devolverá también una fecha, date, month y year nos devolverán datos de tipo entero, así como dayPart. Y en cambio dayname lo que nos va a devolver es un string o una cadena, dayDiff nos va a devolver un número y dayAdd nos va a devolver una fecha. Entonces, dependiendo de la función que vayamos a utilizar, va a ser el tipo de dato que vamos a recibir como resultado de la aplicación de esa función. ¿Ok? Bueno, pues sin más vamos a ver cada una de estas funciones. Vamos a empezar con la función getDate. Bueno, aquí el texto nos dice que getDate nos va a devolver la fecha y hora actuales del sistema en el formato interno estándar de Microsoft SQL Server para los valores datetime. Y la sintaxis es simplemente la función sin ningún parámetro. ¿Por qué no lleva ningún parámetro? Porque no necesita ningún dato para poder saber la fecha y hora actuales. La fecha y hora actual nos la va a devolver dependiendo de la fecha y hora que tenga nuestra computadora. ¿Ok? Entonces, bueno, primero voy a conectar a la base de datos que se llama clínica. Allá estoy conectado. Y sin más, pues puedo utilizar esa función que sería select get date con su par de paréntesis, aunque dentro del paréntesis no lleve ninguna variable, ningún campo, ningún valor estático. Entonces selecciono esa función o este comando y vamos a darle ejecutar, y entonces aquí vemos que nos devuelve en el formato establecido para SQL Server la fecha y la hora. En este caso empieza por el año, que es 2020, el mes, que es 07, y el día, que es 05, es decir, 5 de julio de 2020. Y la hora está compuesta por dos dígitos para la hora, dos dígitos más para los minutos, dos dígitos para los segundos y tres dígitos más para los milisegundos. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo ejecute este comando con esta función de fecha, SQL Server va y consulta cuál es la hora y fecha que tiene nuestra computadora, de manera tal que cada que ejecutemos este valor pues va a ir cambiando. ¿Ok? Entonces, esa sería la única función que tendría getDate, devolvernos la fecha y hora actuales dependiendo de lo que tenga nuestra computadora. Ok. Existe una función muy parecida que es getUtcDate, y esta nos va a devolver el valor de datetime que representa la hora UTC actual. UTC proviene de la hora del meridiano de Greenwich. La hora UTC actual se deriva de la hora local actual y la configuración de la zona horaria que tenga nuestro sistema operativo. Ahorita voy a ver cuál es la zona horaria. Aquí tenemos UTC menos 6 horas,
es decir que la hora que tenga el meridiano de Greenwich le debemos restar 6 horas. Esto va a cambiar incluso cuando tengamos configuraciones como horarios de verano. No es lo mismo en el horario de verano o en el horario de invierno. En nuestro caso, en nuestro país, el horario de verano comprende del mes de abril hasta el mes de agosto, octubre, no recuerdo muy bien. Entonces, dependiendo de esa configuración, aquí nos va a devolver menos 6 o menos 5 horas, también dependiendo de la hora del meridiano de Greenwich. Entonces, para aplicar esa función, simplemente vamos aquí a agregar UTC y vamos a consultar las dos funciones para que veamos la diferencia, ¿sí? Ahorita como aquí la hora actual que tengo son las 10:55, entonces getUTCDate me está devolviendo que ya es el día 6 de julio, cuando aquí en México y en nuestro uso horario todavía es el día 5, el 5 de julio. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque a nuestra hora le tendríamos que sumar 6 horas más. Si aquí son las 10 más 6 horas serían las 4, pero por el cambio de horario de verano, aquí ahorita es más 5, entonces son las 3 de la mañana en el meridiano de Greenwich, ¿ok? Repito, esto va a depender de la configuración que tengamos. Por ejemplo, aquí en México tenemos varios usos horarios. Está el del centro del país, que es el de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que es el que podemos ver aquí. Aquí si quisiéramos cambiar la zona horaria, por ejemplo, tendríamos la hora de Chihuahua, La Paz y Mazatlán, que ahí es menos 7. Luego también tenemos el horario para Baja California, que es menos 8. Y recientemente, hace como 3 o 4 años, el estado de Quintana Roo ya también cambió su uso horario y allá es una hora más que en el centro del país, ¿ok? Entonces estas dos funciones nos van a devolver la fecha y hora actuales, getDate, la que tengamos en nuestra computadora, y getUTCDate, la hora del meridiano de Greenwich, repito, considerando los horarios de verano en cada uno de los países. ¿Y para qué nos podría servir esta función getUTCDate? Bueno, hay eventos internacionales en los cuales tendríamos que checar qué hora es en el país donde se vaya a dar el evento y qué hora es en el país local. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando son las Olimpiadas o cuando son los partidos de fútbol del Mundial o algún evento de cualquier índole que sea en un país distinto al nuestro, o incluso dentro de nuestro mismo país, dependiendo del uso horario, ¿ok? Bueno, otras funciones de fecha son las más sencillas de utilizar, que serían date, month y year. Aunque las vamos a ver de manera separada, las podemos aplicar conjuntamente a un dato, ¿ok? Entonces date, pues como aquí dice el texto, nos va a devolver un número entero, el cual va a representar el día de la fecha que especifiquemos. Y aquí sí la sintaxis es el nombre de la función, que sería date, y un campo o un dato de tipo date o de tipo datetime, ¿ok? Entonces aquí le podríamos aplicar a la función getDate la función day, ¿ok? Entonces aquí nos dice que el día de la fecha de mi computadora o de la hora local, ¿sí?, es el día 5, y el día en la hora que me devuelve la hora del meridiano de Greenwich ya es 6, ¿ok? Esto lo veíamos hace un momento y lo platicábamos porque tiene que ver mucho con
la zona horaria en la cual nos encontremos. ¿Ok? Entonces esto nos devolvería, aquí podríamos ponerle un alias, día local, y acá día meridiano de Greenwich. ¿Ok? La ejecutamos y ahí están los días de cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno, podríamos aplicar exactamente igual, pero ahora ya no la función day, sino la función month. ¿Ok? Month. Y aquí pues obviamente ya no sería el día, sería mes. Y aquí también sería mes. Aunque nos sobra aquí una coma por lo pronto. Y ahí está, entonces el día local es 5, el día del meridiano de Greenwich es 6, el mes sí es el mismo, ¿sí? Si fuera el último día de un mes en mi hora local, entonces el mes del meridiano de Greenwich, si fuera una hora ya muy cercana a la medianoche, entonces sí sería otro mes. ¿Okay? Por ejemplo, el 31 de julio, si fuera la misma hora, el mes del meridiano de Greenwich ya sería el 8, porque ya sería el 1 de agosto. ¿Ok? Y finalmente tendríamos la función year, que como es de intuir, pues nos va a devolver el año, tanto de la fecha actual como en el caso de la fecha del meridiano de Greenwich. ¿Okay? Entonces es el mismo año, es el mismo mes, pero es diferente día. ¿Okay? De manera individual son las únicas funciones que podemos utilizar, al menos en SQL Server. Tal vez en otro manejador haya otras funciones de fecha que nos permitan obtener a lo mejor la hora, los minutos y los segundos. En SQL Server vamos a utilizar otras funciones que no se llaman, como en este caso Daemon y Year, que para el caso de la hora, de los minutos y los segundos, pues sería hour, minute y second. ¿Ok? Bueno, entonces así podríamos aplicar estas funciones a otras funciones. Aquí tenemos una función anidada, es decir, una función dentro de otra función. Bien, además de poder utilizar estas funciones, el caso específico Daemon y Year, a otra función que nos devuelve una fecha, podríamos utilizar también un campo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un select a la tabla de personas, donde podríamos ver, entre otros datos, la fecha de nacimiento de cada una de las personas. Entonces, si yo quisiera saber en qué año nació cada una de las personas, bueno, pues podría aplicar la función year al campo fecha de nacimiento. ¿Ok? Vamos a utilizarlo, vamos a poner, para que no se vea tan solo ese dato, pues vamos a agregar el nombre de la persona, la fecha de nacimiento y la aplicación de la función, en este caso la función year, a ese campo, que sería fecha nacimiento, y a esto le voy a llamar año. Entonces selecciono esta consulta, y para cada persona me da la fecha de nacimiento completita junto con la hora. Y la función year, al aplicar la función year al campo fecha de nacimiento, a cada uno de ellos les aplica esa función y nos devuelve el valor. Aquí vean 2013, 2013, 2020, 2020, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos podría ser útil esta función? Bueno, pues podríamos calcular a lo mejor la edad. Vamos a hacerlo. ¿Cómo calculamos la edad? Bueno, pues podríamos restar al año de la fecha actual el año de la fecha de nacimiento, que es como normalmente calculamos una edad. Entonces, al año de la fecha actual, recuerden que getDate nos devuelve la fecha y hora actuales. Al aplicarle la función year, pues nos devuelve el año actual. Aquí vamos a ejecutarlo, nos devuelve el 2020. Pero si a ese 2020 yo le resto el año de nacimiento, ¿okay?, nos va a devolver un valor. En este caso aquí nos dice que son 7, aquí que son 0, es decir, todavía
nació apenas en este año, aún no cumple un año. Este que nació en 2019 sí, tiene un año, ¿sí? Y vamos a ponerle un alias. Siempre hay que acostumbrarnos a ponerle alias al resultado de aplicar funciones, para que no se vea con este texto que dice sin nombre de columna. Vamos a ponerle as edad, ¿ok? Bueno, este cálculo no es tan exacto, dado que las personas que todavía no han cumplido años en este año, nos va a decir que tiene un año más. Por ejemplo, estos que nacieron en agosto, como todavía no han cumplido años, este tendría 8, va a cumplir 9 hasta el 7 de agosto. Por eso digo que es un tanto inexacto este cálculo, ¿sí? Hay formas de poderlo hacer con una mayor precisión, tomando en cuenta tanto el mes de nacimiento como el día. Pero bueno, para efectos de la aplicación de esta función, vamos a dejarlo por lo pronto allí, en que podríamos calcular la fecha, la edad de una persona a través de la aplicación de la función year con la fecha de nacimiento y el año actual. ¿Okay? Entonces aquí ya aplicamos en varias ocasiones la función year, que es una función de fecha, al igual que getDay. Bien, de la misma manera podríamos calcular el mes, en qué mes nació cada una de las personas. Pues igual, entonces aquí calcularíamos el mes. A ver, ¿dónde está mal escrito? Ahí está. Entonces aquí nos devuelve el mes, que sería 3, sería 03. Como nos devuelve un número entero, no nos devuelve 03 o 01 o 07, salvo en el caso, por ejemplo, de los meses de octubre en adelante, que sería octubre, noviembre y diciembre, 10, 11 y 12, pues si nos devuelven 2 dígitos. Pero en el caso de enero hasta septiembre, que sería del 1 al 9, pues nos devuelve un solo dígito, dado que el tipo de dato que nos devuelve year, month y day son de tipo numérico. Entonces aquí podríamos calcular el día, también aplicado a la fecha de nacimiento, y a esto le pondríamos día. Entonces tenemos de manera separada los 3 datos. Bueno, primero el año, luego calculamos la edad. A lo mejor vamos a cambiar aquí de orden esto. Ahí está, primero la edad, el año, el mes y el día. ¿Okay? Entonces así podríamos obtener cada uno de estos datos de cada una de las personas que se encuentran en esa tabla. Si checamos nuestro diagrama, por acá tenemos una tabla que se llama citas, ¿sí? Aquí está, citas, en la cual, bueno, pues está pactada una cita entre un médico y un paciente, y aquí está la fecha y hora de la consulta. Entonces también podríamos aplicar las mismas funciones. Aquí ya no podríamos calcular una edad de una cita, pero sí podríamos ver en qué año, qué día y qué mes es una cita. En este caso sería fecha y hora de la consulta, pero aplicada a la tabla que se llama citas. En esa tabla de citas ya no tenemos nombre paterno y materno, pero sí tenemos fecha y hora consulta. Entonces aquí tenemos esos datos. Aquí ven que como el dato de cada uno de estos registros es nulo, al aplicarle la función, pues también nos devuelve un valor nulo. Solamente lo hace con los datos que sí tengan un valor válido. Hay otro campo que se llama cita. Bueno, antes de eso les voy a explicar esta parte aquí. Esta base de datos tiene una cita, que es la hora en que se pacta que se vean el médico y el paciente, y la hora de la consulta es cuando realmente se da la consulta, es decir, ya que se da la consulta,
a lo mejor porque el médico llegó tarde o el paciente o hubo algún retraso o el médico se tardó más con un paciente, entonces esa hora no siempre va a ser la misma. Entonces por eso aquí en la fecha y hora de consulta hay valores nulos, porque todavía esas esas consultas no se han llevado a cabo, o porque simplemente no se pudieron llevar a cabo, a lo mejor se cancelaron o el paciente no llegó. Entonces vamos a cambiar aquí en cita, que aquí sí todos deben tener, o al menos eso se espera, que todas las citas estén pactadas a una cierta hora. Y bueno, aquí están. Entonces aquí está el año, el mes y el día. ¿Okay? Entonces así podríamos saber cuántas citas tenemos en un año, en un mes o en un día, ¿sí? Y para ello podríamos aplicar también conjuntamente con las funciones de fecha, las funciones de agregado. Por ejemplo, vamos aquí a hacer una consulta. Vamos a hacerlo en otra ventanita. Queremos saber cuántas citas hay por cada año. Entonces usaríamos la función count, ¿sí? Count junto con la función year. ¿Year de qué? De la fecha y hora de la cita, ¿okay? Que eso equivaldría al año. ¿De qué tabla? De la tabla citas. Y como la función de agregado es acompañada por algo más, entonces nos obliga a tener un group by, y el group by pues sería lo que acompaña a esa función, que sería la aplicación de la función year a la fecha y hora de la cita. Entonces aquí nos devolvería cuántas citas hay por cada uno de los años, ¿okay? Entonces aquí podemos ver que en el año 2019 hubieron 1237, para 2020 240, en 2017 1604 y en 2018 3070. Esto lo podríamos ordenar por a lo mejor por el año, ¿sí? Para que sea cronológico: 2017, 2018, 2019 o 2020. También podríamos utilizar, aquí vamos a poner número de citas, podríamos ordenar por ese número para ver cuál fue el año en que se tuvieron más o menos. Aquí, como estamos omitiendo el as de ascendente o el des de descendente, lo hace de manera ascendente y va del valor más pequeño a el más alto. Si aquí le diéramos des, entonces lo haría al revés: primero el valor más alto y finalmente el más pequeño. ¿Okay? Bien, ¿qué otras cosas podríamos hacer con estas funciones? Por ejemplo, a lo mejor quisiera saber en cuál de los meses es cuando más citas hay. Entonces algo similar escribiríamos: número de citas, pero aquí en vez de utilizar year utilizaríamos month, también aplicado a la fecha y hora de la cita, de la tabla citas, y lo mismo group by, month, ya no sería year, sería month, fecha, hora, cita, order by, num citas, desk. Aquí pues esperamos a que nos salgan los 12 meses del año, aunque no lo va a ordenar por ese mes. Aquí vamos a cambiarle aquí es mes, vamos a ordenarlo por mes por lo pronto, para que sea cronológico. Y entonces ahí tenemos que en el mes 1, que es enero, 530, en el 2 727, y así hasta llegar a diciembre con 532. Pero aquí no está considerando de un solo año, sino de todos los años. Entonces para ver de un año específico, pues podríamos utilizar la cláusula where, donde le diríamos que queremos que el año de la fecha y hora de la cita
sea a un año específico. A lo mejor si quisiéramos, por ejemplo, saber el año actual, pues podríamos utilizar year get day. ¿Okay? Entonces esto nos devuelve la fecha y hora actuales. A eso de ahí obtenemos el año. Entonces aquí nos devolvería 2020. Ese 2020 lo compararía contra el año de la fecha y hora de la cita, de manera tal que aquí nos saldrían los meses, pero solamente del año actual. Entonces ejecutamos y solamente hay de febrero. En 2020 solamente hay citas para el mes de febrero, no hay para otros meses. Bueno, así está la base de datos. Ahora, si quisiéramos saber de un año anterior al actual, es decir, del año pasado, y para que esto siempre funcione, pues aquí podríamos restarle 1. Si yo al año actual le resto 1, entonces estoy hablando del año pasado. Ejecuto esta consulta y aquí sí, del año pasado hay citas solamente de enero hasta mayo. Por alguna razón no hubieron citas de junio en adelante en el año pasado. El año antepasado, que sería el 2018, vamos a ver cuántas citas por cada mes subieron. Aquí sí hay de todos los meses, ¿sí? De enero, febrero, marzo hasta llegar a diciembre. ¿Okay? Bueno, esas serían entonces las funciones básicas en cuanto a fechas se refieren. Hay otras que están más completas, que son 4. Son daypart, dayname, daydiff y dayadd. Pero estas las veremos en los próximos videos. Bueno, pues por lo pronto dejamos el video en este punto. Nos vemos hasta la próxima.